Muy buenos días, querida iglesia. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y obviamente muy bienvenidos a nuestra escuela teológica, la Escuela Teológica de la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago, que se imparte los días domingos a las 9:30 de la mañana. Vamos a orar, vamos a encomendar estos minutos en las manos del Señor. Vamos a pedir que Dios tenga misericordia de mí, que lo pueda explicar, ¿no es cierto? Y también por ustedes, para que, bueno, yo para mí también, que Dios pueda, que Jesús pueda abrir nuestro entendimiento, como lo estudiamos el jueves pasado. Dios mío, gracias por este nuevo día. Gracias porque hemos amanecido con la seguridad de que tu palabra es fiel y dice que cada mañana tu misericordia se renueva. Aleluya. Así que en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, donde estamos intercediendo por sanidad, por provisión, por nuevas fuerzas, Dios, para que la iglesia salga victoriosa, aleluya, en este tiempo. Tú sabes también que oramos mucho por nuestra ciudad, por nuestro país, por el mundo entero, preparándonos para tu regreso, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Dios, tú sabes que siempre te pido ayuda. Sé de hermanos que usualmente nos dicen que oran por uno, que oran por los pastores para que el Señor nos pueda usar. Así que hoy, por favor, ten misericordia de mí. Y también por toda la hermandad, por los amigos, por hermanos de otras iglesias, de otras ciudades y países que nos puedan estar escuchando ahora, que tú abras el entendimiento para comprender tu palabra. Amén, amén, amén. Bien, hoy es la clase número 12 del domingo 7 de junio. Y hoy, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, vamos a hablar de nuestro caminar en Cristo. Y hay una cita, tres versículos que vamos a usar como introducción. Sí, por favor, vayamos a la introducción de este tema, porque yo creo que estos tres versículos, el 15, el 16, el 17 del capítulo número 5, es en realidad el resumen, es lo que desea Dios al estudiar el capítulo, bien digo también, el 4, el 5 y el 6, de que tiene un propósito para nosotros. Dice así el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando, miren, muestra el reloj, aprovechando bien el tiempo, porque los días son muy malos, dice. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Lo que nos enseña el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6 de esta carta carcelaria del apóstol Pablo es justamente el resultado de lo que somos en Jesús. Recuerden cómo son escritas las cartas de Pablo. Recuerden lo que hemos estudiado en esta propia carta de Efesios, donde los tres primeros capítulos habla de la riqueza que tenemos en Jesús. Pero luego, como es habitual en Pablo, esa hermosura, esa teología hermosa de lo que somos en Jesús, donde nos lleva al tercer cielo. Él lo aterriza siempre. Hace del Evangelio muy práctico, muy aplicable. Así que estos tres últimos capítulos trata de eso, cómo llevarlo a nuestra vida diaria. Y estos versículos que me he atrevido para que sean la introducción al capítulo 5 y 6 que me corresponde a mí, es tal cual. Vamos a conocer la voluntad de Dios, agradable, perfecta, para que la podamos aplicar, para que la podamos abrazar, aleluya, y ser verdaderos hijos del Señor, verdaderos hijos del Señor. Bien, analicemos el versículo 15. Leíamos ahí entonces que hay que mirar, observar, estar atento con diligencia. Ahí ustedes ven entonces que yo voy a destacar con color rojo, ¿no es cierto?, las palabras que quiero eh,
explicar un poco mejor. ¿Y cómo las vamos a explicar un poco mejor? Usando diferentes versiones que tenemos de la Biblia, obviamente usando el diccionario de castellano también, y obviamente todo el material que tenemos a disposición para todos nosotros. ¿Ah? Esto es un material que todos pueden acceder. Son diccionarios de hebreo al castellano o del griego al castellano, y también es muy importante estudiar lo histórico, las costumbres de aquel entonces para formar, ¿no es cierto?, un espectro preciso, amplio. Ah, ok, a esto se refiere. Así que tengo ahí en su pantalla, a mano derecha, abajo, ¿no es cierto?, debajo ahí de la imagen que tienen de mí, y puse ahí entonces, diligencia. Tenemos a continuación cómo se escribirá, procurar escribir, ¿no es cierto? No, perdón, es que borré cómo se diría en castellano, ¿no? Ahí tenemos la palabra griega en sí, disculpen, ahí tenemos la palabra griega en sí. Bien, ¿qué significa entonces del griego la palabra diligencia? Algo exacto, algo con precisión. ¿Qué más? Algo que está cuidadosamente bien cuidado, bien tratado. Así que, ¿cómo tiene que ser nuestro andar? Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo tiene que ser nuestro caminar en el Señor. Bien, con precisión, con exactitud, no a la loca. Dice en el siguiente, ¿no es cierto? No como necios. No tuve por qué buscar en el diccionario de castellano, en el diccionario de griego al castellano, lo que es necio, porque ¿sabes lo que descubrí? Está súper bien traducido, necio, tonto, casi digo ridículo. No como necios, sino como sabios. Y ahí entonces en pantalla, a la derecha abajo, lo repito para que nos vayamos acostumbrando, ¿qué significa? Alguien que es experto en una cosa. Y después puse perito. No quise poner perrito, no, es perito. Y esa palabra se traduce en Primera Corintios cuando Pablo habla de que él es el arquitecto, ¿no es cierto? Como perito arquitecto. Jesús es el fundamento de la doctrina, de la salvación, de todo. Él dijo, consumado está. Pero entonces el que empezó a construir para que tengamos una buena doctrina fue Pedro, perdón, fue el apóstol Pablo. Y ahí entonces dice que él fue un perito arquitecto, un experto. ¿Cuántos edificios, casas se derrumban fácilmente porque el arquitecto no calculó bien, no la pensó bien, los ingenieros, los constructores, las mezclas? No, hay que ser experto. Para que ustedes puedan ir conociendo cómo voy a trabajar este material, en las PPT voy a mostrar también otras versiones de Biblias, y recuerden que esas versiones todos nosotros tenemos acceso a ellas en internet. Podemos comprar, ¿no es cierto?, en las librerías cristianas diferentes versiones de la Biblia. Y allí entonces, en pantalla, ustedes tienen la sigla TLA. Es una versión de la Biblia, que significa traducción lenguaje actual. ¿Y qué dice allí? En relación a la frase no como necios, sino como sabios. Como diría entonces esta revisión TLA, vivan como gente que piensa lo que hace. Más claro que el agua no puede ser. Más claro que el agua no puede ser. La segunda cita, del versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Encontré que no hacía falta usar aquí el diccionario de griego porque es muy entendible, está bien apegado al original. Entonces allí más abajo tengo otra sigla, es otra versión de la Biblia. Esa es la nueva traducción viviente que estamos usando más y más. Dice, pensando en este versículo, saquen el mayor provecho, wow, de cada oportunidad en estos días malos.
son días malos. Recuerden que esto lo escribió el apóstol Pablo 2000 años atrás, ¿no es cierto? 1950 años atrás, más o menos. Ya eran días malos. Es que escatológicamente así es. Cuanto más ahora que estamos a puertas de ser arrebatados. ¿Cuánto faltará? Capaz que ni alcanza a terminar este estudio. Sería genial. Ustedes se librarían de escucharme a mí y empezaríamos a escuchar a nuestro Salvador. Oigan, saquen el mejor provecho de las oportunidades. Ser buenos administradores de nuestro día. Versículo 17. Por tanto, no seáis, y ahí está en rojo, insensatos. ¿Y qué significa? Falto de razón, ignorante. Inclusive encontré este otro significado. No seamos locos. ¿En qué aspecto? Nos procuramos no ser locos en administrar las plata, en hacer buenos negocios, en comprar algo que valga la pena. Pero no se está refiriendo a esas decisiones de la vida, se está refiriendo a que no seamos locos, que no seamos ignorantes, que sepamos bien qué hacer. ¿En qué cosa? Entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Por favor, allí en pantalla tenemos ahora en rojo la palabra entendidos, que significa comprender. Otra Tengo allí otra vez la NTV que dice, no actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? En estos 3 capítulos, el 4, el 5, el 6, Pablo nos quiere recordar lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que hagamos con nuestro día, con nuestra semana, con nuestra vida. Él tiene una voluntad para ti. Él tiene una voluntad para mí. En la Biblia lo podemos encontrar. Y cuando nosotros encajamos y empezamos a buscar y encontrar su voluntad y aplicarla, nuestra vida se torna como una vida con propósito. Propósito en esta tierra y propósitos eternos. Bien, pasemos entonces ahora al bosquejo general del capítulo 5 y 6. Ustedes tienen allí en pantalla el desglose, ¿no es cierto?, de toda esta carta, donde los 3 primeros capítulos, como ya lo hemos mencionado repetidas veces, Pablo usualmente habla de doctrina, usualmente habla o corrige, ¿no es cierto?, temas que estén pasando en las diferentes ciudades, en las diferentes iglesias de ese tiempo. ¿Y cuál fue la doctrina de los 3 primeros capítulos? Toda la riqueza que tenemos en Jesús. Aleluya. Cuando te miren en menos por ser evangélico, en medio de la enfermedad, cuando, aquí ya me voy a meter, aparte de la enfermedad física, en una depresión, lee el capítulo 1, lee el capítulo 2, lee el capítulo 3 y descubrimos todo lo que somos en Cristo. Me llegué erguida en la espalda, todo lo que somos en Él, bendito sea tu nombre. Gracias a los pastores, ¿no es cierto?, a mis colegas, a mis consiervos, muy amados, muy respetados, que estuvieron tratando estos primeros 3 capítulos. Luego, allí en pantalla, tenemos que desde el capítulo 4 entonces en adelante, Pablo nos enseña cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros deberes en Jesús. Todo esto es en Jesús. Y el pastor Joel entonces trabajó el capítulo 4 y nos hablaba entonces el andar en unidad. Andar en unidad. Y luego, él también empezó a abordar
esto de andar en pureza, desde el capítulo 4, ¿no es cierto? Y versículo 17 de Efesios. Y obviamente a mí me toca hablar otro aspecto de este andar en pureza, porque abarca del capítulo 4, del versículo 17 al capítulo 5 y versículo 17. Así que vamos entonces a trabajar este capítulo versículo por versículo como lo hemos hecho hasta ahora. Pero como introducción, trabaja por aplicar la voluntad de Dios en tu vida. Bien, Él quiere que andemos en pureza. Y en este deber, como ustedes ven allí en pantalla, Joel, el pastor, nos enseñaba que no tenemos que caminar, ni andar, ni ser como los otros gentiles, ¿se acuerdan? Eso fue el domingo pasado. Y hoy entonces, como ustedes ven en pantalla, vamos a hablar de la importancia de caminar en amor, de ser hijos de luz y andar con cuidado. Bien, sigamos avanzando entonces. Efesios capítulo 5 y versículo 1. Efesios capítulo 5 y versículo 1. Hacer lo que agrada a Dios es andar en amor. Y dice ahí entonces una palabra que dibujé en rojo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa sed? Sed. No, no es de esta sed. En este caso no, esta palabra tiene otro significado. Es llegar a ser, empezar a existir. Oh, qué interesante. Hacerse, ser hecho, convertirse en pertenecer, estar. Miren todos los significados. Es una condición. Es tener, asumir una condición. ¿Qué condición tenemos que asumir? Tengo que nacer, tengo que convertirme, tengo que venir a ser. ¿A qué cosa? Ustedes tienen ahí en pantalla. Ser imitadores de Dios. ¡Oh! Imitador de Dios, me encantó. Ahora sí que voy a volar, voy a sanar a todo el mundo. No, 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 no. Nunca llegaremos a tener esos poderes, esa inteligencia, esa capacidad. Yo me volvería loco. ¡Oh! ¡Qué inteligencia! ¡Qué sapiencia! Nuestro Dios, qué enorme, ¿eh? No, tenemos que imitar. Él pide que le imitemos en otros aspectos. ¿Saben? Tal vez son aspectos más importantes. Sí. Superpoderes. No, dejémosle la inteligencia superior a Él. Si Él quiere que le imitemos en otras áreas. ¿Y por qué Pablo menciona de imitar a Dios como hijos amados? Qué interesante. Aquí nos está hablando de la tremenda influencia que tienen los padres, que tenemos los padres sobre los hijos. Sí. ¿Se han fijado que no es que se pongan de acuerdo, pero es tanto el amor que nos tienen, es tanto el respeto que nos tienen, que espontáneamente empiezan a imitar gestos, imitar la forma de hablar, muchas veces la forma de pensar, eh, pensar en las personas jóvenes que tal vez crecen sin sus padres, sin su padre porque se fue de la casa, pero pasan los años y como que pueden decir, no, yo no quiero ver a mi padre, no, yo odio a mi padre, no quiero saber nada de él, pero sin embargo tienen formas de pensar, gestos que son igual que la de sus padres, ¿sí? Una tremenda influencia. Eh, ¿Qué vamos a imitar de Dios? ¿Qué es lo que significa imitar? ¿Saben? En el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra imitar a Dios, siempre es en un excelente, en un buen sentido, imitar lo bueno. Y no solamente eso, sino que es un acto, como escribí allí, decisivo. Hoy quiero ser más como mi Padre.
Y no solamente es una decisión, sino que es algo permanente en el tiempo, permanente en el tiempo. Hoy quiero ser como Él, mañana quiero ser más como Él. Ahora, obviamente que hay aspectos que no queremos imitar de nuestros padres porque tal vez nos dimos cuenta que tomaron una mala decisión, que no se comportaron debidamente con la mamá o con mis hermanos o conmigo mismo. Muchas veces decimos, o yo les digo a mis hijos, hay que mejorar la raza, o sea, yo estoy procurando mejorar, no sé, por las deficiencias de mi padre y mis hijos tienen que mejorar los errores míos, pero muchas veces igual se repiten las mismas, los mismos errores. Pero en Dios no. Dios nos exige, sed. Nazcan, por algo hemos nacido de nuevo, por algo tenemos la ayuda del Espíritu Santo, aleluya. No para imitar y ser más iguales a nuestros padres, sino que a nuestro Padre Celestial, aleluya. Que con esta clase el Espíritu Santo te pueda hablar de tal manera como a mí me habló. Y que tú puedas luchar para que sea permanente esos cambios. Aleluya. Hasta que Él venga, hasta que Él venga. Dice entonces el versículo 2, y andad en amor. Lo que le agrada a Dios ahora que somos salvos, hijos de Dios, ahora que somos en Cristo, que hemos sido predestinados, escogidos, todas esas verdades de los 3 primeros capítulos de Efesios, esto que estamos sentados juntamente con Él, ¿no es cierto? Todo eso nos tiene que llevar a que andemos en amor. ¿Y qué es lo que es andar en amor? Es seguir una conducta, es comportarse, no es solamente vamos a caminar, no, sino que asumir, yo quiero ser como Él. Asumir un cambio, tener una conducta distinta. ¿Y qué nos pide aquí el Señor a través del apóstol Pablo? Que todo nuestro caminar, todo lo que podamos decir, pensar, tenga ese objetivo. El amor, el amor. No lo escribí acá porque esta palabra es muy conocida en medio de nosotros, de la iglesia. Recuerden que en el griego y en el Nuevo Testamento tenemos una serie de palabras en relación al amor. Tenemos el amor, por ejemplo, fileo, que es el amor, ¿no es cierto?, de la familia. No sé si dije bien el amor fileo, ¿no es cierto? Después está el eros, ¡ay, que nos gusta el eros! El besito, el abrazo, ¿no es cierto? Eh, Pensando en este cantante Eros Ramazzotti. Pero luego tenemos la famosa palabra que en el diccionario Strong G25, ágape, que es el amor incondicional. Pienso que tengo mi argolla puesta. Sí, eh, yo quiero ser un buen amigo, un buen compañero con mi señora. Además, sí, tener una rica intimidad con ella, pero para que el triángulo sea perfecto, para que la relación sea perfecta, amable, duradera en el tiempo, también tengo que tener un amor incondicional por mi señora. Y esa es la palabra que ocupa. Andemos, caminemos, tengamos una conducta, un pensar, un decir, que sea un amor incondicional a los nuestros, a los vecinos, a la gente inconversa, a ustedes, hermanos de la iglesia. Y, como si no fuera poco, el apóstol Pablo nos deja un ejemplo de cómo debería ser ese amor. Y saben, la vara la puso muy alta. Como también Cristo nos amó. En la misma palabra G25 en el diccionario Strong, que significa ágape, amor incondicional. Así nos amó. Así nació entre nosotros, vivió entre nosotros, sufrió y murió por nosotros, con un amor incondicional por la humanidad.
Y recuerden que si bien es cierto, Él muere por todo el mundo, pero no nos trata en masa. Sabe perfectamente cómo te llamas, sabe perfectamente dónde vives, sabe perfectamente lo que estás pensando. Si eso le pasó a uno de los discípulos. Oye, tú estabas pensando en esto y el discípulo quedó, wow, tú eres profeta. Él sabe lo que estás sufriendo ahora. Él sabe que mientras estás escuchando este estudio bíblico, tú deseas, Señor, háblame, Señor, sáname, Señor. Él lo sabe, aleluya. ¿Y saben qué más? Él conoce mi nombre. Conoce los nombres de mi familia, aleluya. Y dice que Él ora noche y día por nosotros. Ese es el amor. Y más encima, Pablo nos recuerda que ese amor incondicional de Jesús le llevó a entregarse a sí mismo por nosotros. Y esa ofrenda, perdón, y ese sacrificio fue una ofrenda, aleluya, de olor fragante a Dios. Lo voy a leer tal cual porque es hermoso. Se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Padre aceptó el sacrificio de Jesús. Por algo resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre, se le dio un nombre sobre todo nombre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Toda injusticia, toda hambre, toda enfermedad, aleluya, será puesto bajo sus pies. Así que, requisito, tú eres salvo, eres hijo de Dios. Eh, ¿Has comprendido todo lo que somos en Jesús? Bueno, demuéstralo con un amor incondicional. Empieza a practicarlo hoy día en tu casa. ¿Qué más? Versículo 3. En esto de andar en amor. Aquí Pablo, oiga, menciona unos pecaditos que están llenos de egoísmo. ¿Por qué fornicamos? ¿Por qué vivimos en inmundicia? ¿Por qué tenemos tanta avaricia? Porque estamos llenos del egoísmo. No, este es el pecado. Sí, yo sé que son pecados, pero esos pecados se originan del tremendo egoísmo, egocentrismo que podamos tener. Y menciona estos tres. ¿Qué es lo que es fornicación? Ustedes tienen ahí en pantalla entonces en color rojo. Cualquier práctica sexual fuera del matrimonio y también significa figurativamente idolatría. Sí, todos los pecados llevan a separarnos de Dios y a la condenación eterna. Sí, esto es separarse de Dios. También no muchas veces, siempre el pecado que cometemos, mentira, fornicación, nos separa también de la gente que queremos. Increíble, ¿eh? Nuestro egoísmo me puede separar de mis hijos, de mi señora. Así que no es solamente una separación con Dios. Puse allí por primera vez en este tema, y va a ser la única vez, que pongo la palabra griega pero en castellano, porneia. ¿Y por qué lo hice? Porque en realidad aquí porneia es la base de todos los pecados inmorales sexuales. Adulterio. ¿Les suena pornografía? Es que la raíz es porneia. Fornicación es la base de todo, como escribí aquí, cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Así que está también la masturbación. Y aquí se me van a enojar un montón de psiquiatras y psicólogos, doctores que lo recomiendan. Oigan, si está más que demostrado que la masturbación después afecta el amarse a sí mismo, el respetarse a sí mismo. Uno después se mira en menos. Sí, es una triste puerta, es una triste puerta. Bueno, ya mencioné la pornografía y espero que en esta cuarentena, cuando tú estés aprovechando tu día, no incluyas minutos largos en la pornografía. ¿Cuántos jóvenes solteros mirando, ¿no es cierto?, pornografía o series o películas con contenido sexual? Piensan e imitan, eso es lo que yo voy a vivir después en mi matrimonio. Muchas. Ah, eh,
No tiene nada que ver con la realidad. Me estoy adelantando a la próxima clase, así que hasta aquí va a llegar, ¿eh? ¿Usted quiere saber de la intimidad en el matrimonio? Venga, asista el próximo domingo en nuestro canal YouTube. Casi me adelanto a los temas. Eh, ¿Qué más puedo decir acá sin adelantarme tanto? Cualquier práctica antes del matrimonio. Eh, Está el sexo oral, está el sexo anal. Y sé también que lo recomiendan. Conozco hasta teólogos cristianos que recomiendan el sexo oral. Oigan, si usted le pregunta, hace una estadística de mujeres, hermanas, recién convertidas, que vienen no del mundo cristiano, sino que del mundo inconverso, le van a decir a ustedes, esto es violación. Pero claro, en la tele lo muestran como algo tan loable, es una asquerosidad, queridos hermanos, toda práctica sexual. Me adelanto un poquitito. Tal vez me están escuchando jóvenes hermanos que han cometido fornicación antes del matrimonio y se sienten decepcionados. Tal vez ya le han pedido perdón al Señor y el Señor perdona, pero está con esa consecuencia, pucha, voy a llegar al matrimonio no como quise. Si usted se arrepiente, si usted no lo vuelve a hacer, si usted se cuida en castidad con su novio, con su novia, hasta cuando se casen, ese matrimonio, el Señor lo va a bendecir, lo va a bendecir, va a bendecir de que están procurando hacer mejor las cosas. También entonces significa idolatría. Yo mencioné que de todos los pecados, en eso estaba, ahora me acuerdo. Sí, desagradan a Dios, pero parece que el adulterio le, le desagrada, pero enormemente. Porque a la idolatría del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios le llama adulterio, figurativamente. Pudo haber dicho, hoy los mentirosos, hoy los ladrones. Dijo adulterio. Es que está nuestra relación con Dios, está nuestra unión con Él. Recuerden que el hombre dejará a sus padres, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Recuerden que esa es la unión que tenemos con Jesús, no carnal, por favor, pero esa unión en el Espíritu, totalmente amalgamados con Jesús, así de unidos. Entonces, cuando practicaban la idolatría, cuando ahora nosotros en forma moderna también tenemos ídolos. Sí, en este tiempo moderno también sí, bueno, hay ídolos, ¿no es cierto? En otros países, en otros continentes, ¿no es cierto? Pienso en la vaca, pienso en el sapo, pienso en el ratón, pero también hay cosas, ¿sí? Lo material muchas veces, la familia muchas veces, el trabajo, yo mismo. Yo mismo soy mi Dios. Bueno, ahí entonces es una idolatría, es como un adulterio, un adulterio. Así que no vayas a tener un ídolo en tu corazón, porque eso es como fornicación figurativamente con Dios, con Dios. Luego allí en pantalla tengo la palabra inmundicia, que también la quise buscar para ustedes. Obviamente es impureza, suciedad, ¿no es cierto? Inmundicia corporal, pero también significa lo mismo, pero espiritual también. Otros significados fuertes, depravación, corrupción. Y la última, avaricia, ahí en pantalla, en color rojo, es deseo de tener más, siempre en mal sentido. Cuando Pablo habla de esta palabra avaricia, siempre es con una connotación negativa. Y escribí allí entonces abajo, ¿no es cierto?, a la mano derecha, avaricia es amor desordenado de las riquezas. Nunca, nunca me detengo. Siempre quiero más, siempre quiero más, siempre quiero más, siempre quiero más, siempre. ¿Dónde nos vamos a detener? ¿Dónde te vas a detener? Si con cosas tan básicas podemos ser felices.
Salomón lo sabía, es que se equivocó, pues sí. Dios dijo, cuando tengan reyes, que tengan una sola señora, porque si tienen muchas mujeres, su corazón se va a desviar. Y Salomón, tan inteligente, ¿cuántas tuvo? ¿700? ¿800 concubinas, mujeres? Obviamente que introdujo todos los ídolos. Sí, pues no terminó muy bien Salomón. Y lo que vino después, uff. Oigan, él escribió un proverbio que es mucho mejor estar en el tejado, ¿no es cierto?, con una compañera, con paz, en comunión, con intimidad, que estar en un palacio enorme donde parece una guerra mundial dentro de las relaciones. Muchas, o sea, no, en lo poco tú puedes ser muy feliz. En el pan duro, solamente con mantequilla o a veces sin mantequilla, tú puedes ser muy feliz con tus hijos y con tu señora. Próxima clase. Hoy todo el color que le estoy poniendo. Ay, no, no. Esperemos que la próxima semana te pueda servir de bendición. Bueno, estos tres pecados que yo les dije que están llenos de egoísmo, Pablo quiere confrontarlos, quiere derribarlos para que andemos con un amor incondicional. Si tú tienes un amor incondicional por tu polola, por tu novia, no vas a buscar instancias para que estén solos, ¿no es cierto? Y cometer fornicación. Igual que la avaricia. Y la iglesia en este tiempo se ha estado llenando de mucho amor incondicional. Se están levantando muchos Bernabé, como yo les decía el domingo pasado, muchos Bernabé de consolación. Oigan, si ya empezaron los trabajos en el templo, en esa casa donde queremos reparar, ¿no es cierto?, para recibir familias que estén en necesidad, familias de la iglesia, por cierto. Han llegado donaciones, muebles, oh, este mes, con la ayuda de Dios, vamos a poder repartir 2 veces la ayuda social, sí, porque el Señor ha provisto, el Señor ha sido muy bueno, aleluya, aleluya, y eso ha sido porque tú has tenido un amor incondicional. Bien, entonces dice, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre. O sea, él pide que no lo hagamos, ni tampoco hablemos de ello. Uy, sí, me quiero comprar una tremenda parcela. Uy, sí, tengo un sueño, tener un tremendo yate y recorrer el mundo. No, eso es avaricia. Eso es avaricia. Ahora, si me da un yate para recorrer el fiordo de Algarrobo, no hay ningún problema. Eso yo creo que no es avaricia. Ni aun se nombre. Qué increíble, ¿eh? En esto de andar en amor, nos vamos a empezar a dar cuenta que Pablo se mete no solamente en los actos y hechos que hacemos con nuestro cuerpo o con nuestra mente, porque recuerden que podemos pensar feo, sucio en nuestra mente, eso lo enseñó Jesús, sino que también el hablar. Claro, pues, si todo lo que está en el corazón sale por la boca. Así que vamos a ir entrando a de que tenemos en este andar en amor, cuidar lo que decimos, calcular bien lo que decimos. Y termina, como conviene a santos, como conviene a santos. Nos recuerda lo que somos en Jesús, que lo que eres en Jesús. Sí, soy hijo de Él, así que le puedo pedir todo. Ya somos hijos. Tengo vida eterna. Ok, tengo vida eterna. Pero también somos consagrados, limpiados, purificados. Somos de Él. Somos santos. Y como santos tenemos que comportarnos a esa altura. Se me olvidó comentarles lo que dice la TLA en relación a la avaricia. Dice allí, lo tienen en pantalla, ambiciones exageradas. Miren lo que es la avaricia. Ambiciones exageradas. Bien, en el versículo 4 ya Pablo entra de lleno a lo que decimos con nuestra boca
andemos en amor, pero también que lo podamos transmitir, aplicar en lo que decimos. Ni palabras deshonestas. ¿Cuáles son? Las obscenas. Toda palabra que es contraria, como dice ahí, a la pureza. Evitar conversaciones obscenas. De eso se trata esta palabra deshonestas. Mm. Ya el pastor Joel, en el capítulo 4, ¿no es cierto? Al final hablaba de que dejemos la mentira. Eh, El Señor va incisivo, tal vez con un cuchillo cortando, vamos, saquemos todo, pero ahora aparte de dejar de mentir, dejemos de hablar estas cosas. Dice necedades, hablar tonteras. Y me acabo de acordar, pero capaz que sea el Señor, el Espíritu Santo, que ustedes saben que vamos a dar cuenta. Sí, vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo. Ahí no se va a juzgar nuestra salvación. Una vez que nos vayamos al arrebatamiento, no nos bajan más del cielo. Pero en el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta de nuestros hechos. Y ¿saben lo que dice también el apóstol Pablo? De nuestras palabras ociosas. Las palabras necias en este sentido. Entonces demuestra poca inteligencia. Me quiero quedar un ratito más en este pantallazo donde leemos ni truhanerías, cruda manera de hablar, burlas groseras, conversación grosera o vulgar. En la iglesia, a veces en los hermanos, cuando dicen cosas así que están dentro de estas tres, también me dicen, no, pero si yo tengo el derecho de decir lo que pienso, tengo el derecho de... No tienes el derecho. Si estás lleno de egoísmo, tienes todo ese derecho. Pero si que ahora queremos andar y caminar y que se arraigue el amor de Cristo en nuestras vidas, ese mismo amor que lo llevó a Él a la cruz, tenemos que pensar lo que decimos. Ahí en Efesios capítulo 4 habla que nos salgan palabras corrompidas. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Palabras podridas, que no es solamente garabatos, sino que palabras, frases que destruyen. Sí o no, los padres destruyen con sus palabras a sus hijos. Sí. Si todo el día le dice al hijo, hoy que eres tonto, hoy que eres feo, hoy que eres necio, mira que no sirves para nada, ¿cómo, cómo se va a criar ese hijo? ¿Cómo va a enfrentar la adolescencia y la juventud? Lo va a hacer con un miedo a equivocarse, con una inestabilidad mental. No, pues que nuestras palabras, como dice Pablo allí al final del capítulo 4, que sean palabras que construyan, que animen, que consuelen, que fortalezcan. Aleluya. Así que esas palabras, ni palabras dice, deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen. Miren, sino antes bien que con nuestras palabras digamos acciones de gracias. Y saben, no solamente para Dios, gracias por este día. Gracias por esta situación difícil, porque a través de ella te voy a conocer más. A través de esta enfermedad, esta situación difícil, quiero vivir lo mismo que Job, conocerte, aleluya. Y vamos a crecer espiritualmente, nos vamos a llenar más de paciencia, pero no es solamente acciones de gracias hacia Dios, también entre nosotros. ¡Qué bien nos hace! Qué bien nos hace cuando le digo a un colega, ¡uy, que te quedó bueno eso! ¡Uy, que el Señor tú... Y no me estoy refiriendo a entrar a adular. Eso es pecado, eso es mentir. Sino que cuando estamos llenos de amor y no de egoísmo, reconocemos la labor del otro. Reconocemos que tal vez lo hicieron mejor que uno. Reconocemos los dones. En la iglesia eso es sumamente importante. Hay que hacerlo a mi pinta. Hay que hacerlo como yo quiero, porque yo soy el líder de este grupo. Yo soy el pastor. No. Cuando hay amor incondicional, es la oportunidad de empezar a ver, ese hermano tiene ese don, ese hermano tiene esa facilidad, esa hermana, uy, que predica bien. Bueno, trabajemos juntos. Esto es muy importante en el trabajo mancomunado
de los pastores, del presbiterio. Tenemos que amarnos de tal manera, tenemos que respetarnos de tal manera y darnos cuenta, oiga, el pastor enseña mucho mejor que yo ese tema, ese pastor, hoy que administra bien las placas, ese otro pastor, miren cómo visita. Tenemos que trabajar mancomunado y para eso tenemos que tener palabras de acciones de gracia, darme cuenta que tú eres mejor que yo. Y eso lo enseña en Filipenses, cuando ya entremos a estudiar Filipenses. Sigamos avanzando, por favor. Leamos ahora el versículo 5 y el versículo 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? No somos nosotros, nosotros somos hijos de obediencia. Pero si insistimos en pecar, si insistimos en fornicar, si insistimos en procurar eh, ser locos con las plata, endeudarse, vivir en inmundicia espiritual y más encima está en nuestro vocabulario, oigan, no estamos tan lejos de ser hijos de desobediencia y que la ira de Dios esté por sobre nosotros. Yo ahí subrayé las primeras tres palabras del versículo 5. ¿Sabéis esto? ¿Por qué sabéis esto? Le dijo Pablo a los hermanos en Éfeso. Y ustedes saben que es una carta que en realidad fue escrita también a muchas iglesias para que circulara. También es entonces para nosotros. Ustedes saben esto. Ustedes saben que el pecado nos aleja de Dios. Ustedes saben las consecuencias de los pecados. ¿Por qué insisten entonces? Actuamos como necios. El perro vuelve a comer su vómito. El cerdo, por mucho que lo limpiemos, ¿no es cierto?, vuelve a tirarse al charco. Por favor, seamos más inteligentes que eso. Pensemos bien. Pensemos bien. Y si no logras vencer y vuelves a cometer lo mismo, Dios nos ayuda, Dios nos liberta. Me acuerdo cuando no podía zafarme de un pecado en la juventud. Trataba. Después de los campamentos llegaba súper bien y a la vuelta de la esquina otra vez con la misma cuestión. Me acuerdo esa noche. Bueno, fue una secuencia de varias semanas, varios meses, llorando, buscando al Señor. Pero me acuerdo esa noche cuando ese aspecto de mi carne nunca más tuvo dominio sobre mí. Es porque yo era capaz, inteligente, experimentado, porque Dios, el Señor Jesús, nos hace libres. Versículo 7. Ya pues, no participen con ellos. Así que, si estás viendo el Festival de Viña, un humorista conocido, y tiene buenos chistes, ¿no es cierto? Y de repente empieza con obscenidades, con chistes de doble sentido, y a veces no son tan en doble sentido, son... Si tú te ríes, es porque estás metido en esto, ¿lo sabías? Es un termómetro. Si tú te ríes de eso y no te molesta, es porque te hace falta andar en el amor incondicional y sacarte ese egoísmo y sacar esta fornicación, esta inmundicia. Pero frente a esas bromas, tú te sientes mal. Mira cómo se ríen de los demás. Y apagas la tele. No, no miro más a este humorista. No, no estás participando con ellos. ¿Saben? Me faltó decir algo en el versículo 4. Disculpen. Cuando menciona que no mencionemos tampoco las truhanerías. Porque yo tenía ahí un significado que son bromas prohibidas. ¿Cuáles serán las bromas prohibidas? ¿Les suena ¿cómo se dice? ¿Bullying? No bowling. El bowling es un deporte que hace bien. Sino que el bullying, esta palabra norteamericana.
Antes no se hablaba mucho de esto, ¿se acuerdan? Por lo menos en mi juventud. Pero en mi juventud se hacía bullying en el colegio. Los que hemos sufrido de eso, el Señor consuela ciertas áreas y hay otras áreas que a uno le complican. Sí. Tuve que perdonar, Señor. Tuve que perdonar a mis enemigos. Tuve que perdonar a aquellos que con bromas prohibidas. Y saben, hace como 3 años atrás descubrí que en la iglesia nuestra una jovencita no quería ir más a ciertas reuniones, a ciertos grupos en la iglesia. Se estuvo alejando del Señor, se miraba mucho en menos. Y le pregunté, y me empezó a nombrar todos los que se burlaban de ella. Yo no lo podía creer. Bullying en la iglesia. Oh, qué triste, qué triste. Bromas prohibidas que marcan a otro. Si tú lo haces, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer, por favor. Anda en amor. Y tú que has sufrido esto, ¿sabes? Yo soy alguien que lo vivió y sé que el Señor consuela, sé que el Señor ayuda, que fortalece, que hace que uno se ame correctamente. Aleluya. Pero también va a pasar en algún momento que, aunque ya no veas a esas personas, tú tienes que perdonarlos frente al Señor en tu fuero interno. Bien, pasemos a los versículos 7 en adelante. 7 en adelante, vamos versículo por versículo, y ahora desde el versículo 7 al 14, Pablo nos anima no solamente que andemos en amor, que lo arraiguemos en nuestro andar diario, sino que también en nuestro andar diario reflejar este otro aspecto que somos: santos, hijos de Dios, pero también hijos de luz. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿se acuerdan? Mas ahora sois. No dice cómo, no nos compara con luz, dice que somos luz. Recuerden que somos iglesia, somos su cuerpo, somos su novia, somos su templo. Somos un montón de cosas. Somos la sal del mundo, somos la luz del mundo. Sois, pero no por lo que seamos como personas, sino que lean bien en sus Biblias, lean bien en la pantalla, en el Señor. Todo esto es en Él, gracias a Él que somos santos, gracias a Él que podemos andar en amor, gracias a Él que somos luz. Entonces Él concluye ahí: andad, caminen, vivan, decidan, piensen como hijos de luz. Que el switch se pueda cambiar. Muy interesante estudiar Romanos capítulo 12, los primeros versículos. Que la palabra transforme nuestra manera de pensar para que podamos actuar y ser de otra manera. Ese es el orden. La palabra tiene que renovar nuestro entendimiento. Al renovar nuestro entendimiento vamos a cambiar varios ahí switch medios quemados, ¿no es cierto? Para actuar, ser lo que Él quiere que seamos. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que, en conclusión, esto de ser luz y andar y vivir como hijos de luz, en realidad es proyectar quién vive en nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Paula, pregunta tonta. Yo mismo, sí, yo mismo vivo acá. Yo no vivo en tu cuerpo. Yo mismo vivo en mi cuerpo. Pero como salvo, como hijo de Dios, vive también Dios mismo, Jesús mismo, a través del Espíritu Santo. Y al ser hijos de luz y andar, caminar como tal, se tiene que reflejar la nueva naturaleza, se tiene que reflejar al Espíritu, esa mente que introdujo en nosotros. Y aquí Pablo entonces recuerda
3 aspectos de ese fruto. La primera, recuerda esa disposición bondadosa hacia otro, la bondad. Esto de ser generoso, esto de procurar el beneficio del otro. ¡Oh, qué belleza, qué belleza! Algo de esto vamos a hablar la próxima semana de los matrimonios. Que pueda surgir esa bondad en ti en esta cuarentena. Después tenemos justicia. ¿Qué aspecto de ese fruto del Espíritu será? Sí, pues, es rectitud, son las buenas obras, la generosidad. ¿Leen bien en pantalla? La voluntad de perdonar, una actitud grata a Dios. ¿Podemos agradar al Señor? Sí, pues recuerden la introducción, para allá va nuestro norte, lo tienen allí en pantalla, hacer lo que agrada a Dios, andemos en amor, andemos por lo que somos, hijos de luz, hijos de luz, hijos de luz. Y verdad significa súper sinceros, súper veraces, no, no dobles, por favor. Eh, esto típico de la juventud que yo escuchaba, en la iglesia, uno puede tener cara de iglesia y después cara de casa, cara de trabajo, ¿no es cierto? Y eso lo conocen nuestros hijos. Nuestros hijos saben que tenemos una cara de iglesia, muy sí, simpático, te amo. Y en la casa, si usted conociera a mi padre en la casa, como que se saca una máscara, la máscara de la iglesia. No, tenemos que ser veraces, tenemos que tener ese fruto de verdad. Sé sincero. Y si en la casa eres bruto, pide perdón a Dios. Es tu deber cambiar. No procure, es tu deber cambiar. No es que yo soy así. Oiga, en mi juventud, cuando pastoreaba una de las congregaciones nuestras, tenía que tratar con una hermana 40 años más que yo, 40 años más que yo, 30 años más que yo. Qué mujer amargada. Me da tanta pena cómo uno logra perdonar, cómo uno busca ayuda al Señor, tanto que uno le hablaba. Y claro, cuando iba a ciertos grupos, no de iglesia, sino que fuera de la iglesia, volvía aún más airada, volvía aún más enojada. Uy, 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 uy. Sus palabras eran hirientes. Mm, no, es que yo soy así. No, eso es una excusa muy barata, queridos hermanos, hermanas. Yo soy así, nadie me puede cambiar. Es que nadie te puede cambiar porque tú no quieres. Si hay alguien que quiere, el resto de la iglesia. Si hay alguien que quiere, el resto de los inconversos, el resto de los vecinos, de los compañeros de trabajo que te ven todos los días, que los tienes hasta acá. Ahí llegó el canutito! ¡Uy, cómo miente, cómo roba, cómo me trata! No, si hay alguien que quiere que cambies, es Dios mismo. Y se puede, se puede, se puede. Es una mera excusa de egoísmo, de no andar en amor, el decir yo soy así, nada, nadie me puede cambiar. No, seamos veraces. Esa es la riqueza de hijos que quieren continuar el rumbo del cristianismo, de seguir a Cristo, porque ven que su madre en la iglesia se comporta igual en la casa y se comporta igual con los vecinos y se comporta igual en el trabajo, como una santa que perdona, que ama, que todo lo aguanta. Sí, pues me acordé de 1 Corintios 13, tarea para esta tarde. Lea 1 Corintios 13, los primeros versículos. ¿Cómo es ese amor incondicional? Bien, el versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Ojo, en hermenéutica, en las reglas de interpretación de la Biblia. Cuando una palabra se repite varias veces en el contexto es porque es un tema importante. Ahora aquí tenemos un concepto. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Lo hemos leído? No, hasta ahora no lo hemos leído. Sí, pues si fue en la introducción, el versículo 17. Pablo habla del mismo tema.
Conocer bien lo que agrada a Dios, conocer bien la voluntad de Dios. Si Pablo, el apóstol Pablo, lo repite 2 veces y estaba, recuerden que estaban en la cárcel escribiendo, ¿no es cierto? Es porque es un temazo, es porque realmente este tema es importante. ¿Y qué significa entonces comprobar? Es examinar, poner a prueba, acrisolar, interesante, ¿eh? Aprobar, ya, ok, hacer demostrar. En esta próxima PPT que yo les muestro, del versículo 10, el comprobar lo que es agradable al Señor. Después de este video, una segunda tarea para esta tarde, ya van dos. ¿Cuál es la primera? Yo les invito a que busquen el video en este minuto y lo detengan para que ustedes se metan de lleno a este subtema que no lo voy a tratar ahora. Pero aquí en pantalla ustedes tienen consejos para comprobar lo que agrada al Señor. Claro, si usted busca, lee la Biblia, ¿no es cierto? Y se encuentra con 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 3, donde dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Quedaremos con duda con nuestro método literal, gramatical, histórico? No quedamos con ninguna duda. La voluntad de Dios, súper explícita. Santidad. Que nos apartemos de fornicación. Aquí no hay duda, aquí está, pero clarito, clarito, clarito. Pero en otro aspecto es como que no sé si realmente esto es pecado. No sé si esto que voy a hacer realmente le agrada a Dios. Pero yo veo que en esa iglesia lo practican. Yo conozco a un hermano de otra ciudad que lo hace y se ve que la pasa bien. Pero en mi iglesia me enseñan otra cosa. Dentro de la iglesia enseñan una forma de ser, pero yo veo a hermanos jóvenes que hacen otra cosa y nadie les dice nada y se ve que la pasan bien. Como que tengo duda, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y es como en que entramos en el tema del relativismo, ¿ah? Al final todo es bueno. Tú tienes el derecho a hacer lo que tú quieras con tu vida. No tienes el derecho a hacer lo que tú quieras con tu vida, con tu cuerpo tampoco. Tu cuerpo es del Espíritu Santo, ¿lo sabías? Él mora en tu cuerpo, así que cuidado con lo que haces con tu cuerpo. Y no solamente estoy pensando en tatuajes y cuestiones, sino que estoy pensando en la alimentación. Sí, pues, sí, tenemos que cuidar inclusive, no ser glotones, eso es pecado. Pero entonces es como que las cosas son relativas. Y pensamos que el relativismo salió esta doctrina hace cuánto, 50 años atrás, 30 años atrás. No, es súper antigua. Ya Isaías, como tiene en pantalla, en ese capítulo, en esos versículos, habla de la relatividad de ese tiempo. Lo negro es blanco, lo blanco es negro. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Una ensalada, ¿no es cierto? Ya, ok. Si yo tengo dudas con cosas que estamos haciendo, ahí usted tiene ayuda. El uno tiene que estar muy seguro. Si estás inseguro con lo que vas a hacer, eso cuenta como pecado. Y en esa seguridad tú tienes que respetar la conciencia del otro. El 2, lo que tú vayas a hacer tiene que tener propósitos correctos. Y esos versículos que tienen ahí hablan de que tienen que ser para construir, edificar al otro. Dice que lo que vaya a hacer que no sea de tropiezo para el otro y que lo que vaya a hacer sea para salvación. Mm. Tus actos tienen que tener propósitos correctos. El 3, dar lugar correcto a la palabra. Leíamos el jueves, y aquí tengo esa cita, la de Mateo 22, 29, que habla de que nosotros nos equivocamos, pecamos, simplemente porque no conocemos bien la palabra de Dios. Ella nos ayuda. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y por último, no entrar a juzgarnos. Yo lo hacía en mi juventud. Mira, tú estás haciendo eso, ¿no es cierto?
Es pecado juzgar, po. Me di cuenta que, claro, yo no cometía el pecado de aquel joven, pero yo al juzgarlo estaba pecando igual. Entonces, el número 4, la cita que tengo ahí, te van a ayudar a que no caigamos en el pecado de juzgar. Bien. Versículo 10 entonces, en la próxima pantalla, en esto de andar como hijos de luz, es comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y qué es lo que es agradable? Lo complaciente, lo aceptable ante sus ojos. Versículos 11 y 12, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No hace falta buscar el significado de infructuosa, porque todo lo que hacemos de pecado, de egoísmo, no trae ni un bien. Tal vez es pan para hoy, pero es un hambre para mañana. Dice, sino más bien reprendedlas. Ustedes saben que como iglesia practicamos la disciplina. En realidad todas las iglesias lo practican. ¿Qué es lo que es disciplina? Es enseñar. Sí, pues ahora ustedes están siendo disciplinados. Ahora yo les estoy enseñando. Bueno, espero que el Espíritu Santo esté ocupando todo esto para que tú aprendas y que te corrijas. Y lo que estabas equivocado, lo puedas enmendar. Eso es disciplina. ¿Y qué pasa cuando, no, a mí me dicen que eso es malo y lo vuelvo a hacer? Ah, entonces se agrava un poco más la consecuencia. Muy interesante la doctrina de la disciplina en la iglesia. Y aquí tenemos uno de los aspectos, perdón, aquí tenemos uno de los fundamentos de la disciplina de la iglesia. ¿Qué dijo Pablo? Frente a toda esta maldad de las palabras, los hechos, dice que no solamente participemos con ellos, por favor, sino que también repréndenla. Miren, eso está mal. Muy interesante. Ahora que nadie se anime a ser ahora un disciplinador. El pastor Paulo enseñó en la escuela teológica, así que no, pues hay todo un tratamiento, una forma para poder disciplinar, tomar medidas de disciplina como corresponde. Pero es un tema aparte. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Que el Señor nos hable. Versículos 13 y 14 están ahí en pantalla. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Oh, aleluya, la luz de tu palabra. Oh, viene a mi mente un versículo muy hermoso. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Penetra bien adentro. Eh, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la luz del Señor saque lo feo de nosotros. Versículo 14. Aquí tenemos un himno que al parecer cantaban ellos. ¿Cuál sería la melodía? El versículo 14. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Así lo cantarían? No creo. Eh, Seguramente Pablo cuando escuchó esas canciones, tal vez la aprendió en una iglesia que la inventaron, iba a decir, la compusieron tal vez en Filipo. ¡Uy, qué linda la canción! Y ahora cuando escribió Efesios, la tengo que escribir para ir terminando. Despierta, despierta. Puede ser que estas palabras no hagan eco en tu vida. Bueno, ora, ora. Pida al Señor. Recuerden que tenemos que extender las peticiones, no solamente por dame salud, dame comida, no, pues tenemos que orar por otras cosas también, por la salvación de muchos. ¿Se acuerdan de esto que estuvimos hablando el domingo pasado en la predicación? Hay un salmo que viene a mi mente en este momento donde dice, eh,
inclina mi corazón a tu testimonio. Tal vez hay alguien aquí escuchando que todo lo que tú me dices, Pablo, pastor, no me da sueño. Uy, que has hablado tanto tiempo. Pronto viene la reunión pública. Ya, pues Pablo, apúrese. Bueno, ruega a Dios, inclina mi corazón a tus testimonios. Despiértame porque estoy durmiendo. Levántame porque estoy como muerto espiritual. Hazlo, dice, y no a la avaricia en este Salmo 119 y 36. Inclina mi corazón a tu palabra y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Que esa sea la oración de este domingo. Avívame en tu camino. Alúmbrame, Cristo, es lo que dice el versículo 14. Bien, lo último entonces, aquí tenemos el desarrollo de de estos 17 versículos que me ha tocado impartir en este día. Y lo último entonces, con los versículos que comenzamos este estudio, la introducción, el versículo 15 y 17, en realidad pertenecen a este aspecto, andar con cuidado. Ya sabemos entonces, como tienen ahí en pantalla, el número 1, andar no como los otros gentiles inconversos. Tenemos que andar en amor, tenemos que andar como hijos de luz, tenemos que andar con precaución, con cuidado. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Recuerden que ya hemos explicado estas palabras. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Camina precavido, con cuidado. Aleluya. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto esta mañana. Espero que me haya podido explicar bien. Y obviamente que lo otro que espero y oro mucho, que Dios pueda edificar tu vida. Que el Señor te bendiga. Amén.